¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video con este robot, el Retro Revenant, a un nivel cierta forma balanceado para que ya pueda salir a batalla al nivel 9. Armas, por ejemplo, tengo la Devastadora, esa sí la tengo al nivel 11, pero tengo las Scarter al nivel 8. Tenemos los Balance Unidad, tenemos uno al nivel 6, tenemos dos al nivel 3, tenemos a su piloto legendario Ricardo González, que le estamos aplicando todavía habilidades, por ejemplo el de experto en blindaje y mecánico. Así ya podemos sacar a pasear a nuestro robot a batalla entre lo que son las ligas experto y maestro, para que ustedes puedan utilizarlo. Pero si ustedes me dicen, no profeta, es que yo estoy en esas ligas y la verdad no me sirve o no me servía ese nivel, lo tuve que llevar al MK2. Pero si tú eres uno de los que apenas está subiendo el robot y que tiene más o menos el mismo nivel de robot y armas, te voy a dar unos tips para que tú puedas sacar a dar batalla, para que puedas eliminar, tener una skill y que sientas que es un poco tanque el robot. Por ejemplo, una de las cosas que debes hacer principalmente o que primeramente tienes que hacer es buscar a un enemigo. Trata de que no esté acompañado o de que hayan dos enemigos. ¿Por qué? Primero, porque la habilidad no tarda como tal muchísimo. Entonces trata de buscar a uno que se encuentre solo para que descargues totalmente las armas y lo puedas eliminar. Y aparte, pues la habilidad te ayude a que no te baje tanto daño. Por ejemplo, aquí tenemos este Scorpion. Eliminábamos. Si se dan cuenta, me empezaban a atacar la habilidad, se me terminaban, entonces me empezaban a hacer más daño. Imagínense si estuviera estando cerca los enemigos, me hubieran eliminado, pero agradablemente nos lográbamos evitar más daño por parte del Siren. Íbamos a ir por él, ¿por qué? Porque se encontraba solo, entonces íbamos a atacarlo, no tanto por rencor, sino porque se encontraba solo. Habían otros solos, pero este era como que más vulnerable, aparte de que acababan de utilizar la habilidad, lo íbamos a atacar y para eliminarlo. Aparte estamos utilizando a lo que es el drone, el Whiteout, que en cierta forma neutraliza la habilidad del robot enemigo, para que así no la utilice y nosotros podamos atacar full. Fíjense cómo fue fácil eliminarlo sin tanta complicación, y habiendo utilizado su habilidad, nosotros utilizando nuestra habilidad para teletransportarnos y pues así tener oportunidad de que no nos ataque nadie más porque no estaba cerca. Entonces sería como tal o el primer tip que yo les podría decir. De igual manera, traten de atacar cuando se encuentren compañeros atacando a otro enemigo. También puede teletransportarse, entonces ustedes entre sus compañeros, si es un robot que está muy duro, por ejemplo un Ferry o ahorita el Ceras, puedes atacarlo para que así lo puedan eliminar y tengan menos ese pendiente. Por ejemplo, aquí yo me iba a ir contra este Siren para eliminarlo. ¿Por qué? Porque ya había terminado su habilidad. Si se dan cuenta, lo terminamos eliminando rápido. Entonces era muy fácil de eliminarlo. Me empezaban a atacar, pero agradablemente estábamos en un lugar donde no nos atacaban tanto y podríamos utilizar nuestros escudos físicos. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta de este robot es que aparte de que tiene la durabilidad o el efecto de que no te bajan tanto daño con su habilidad, tiene su escudo físico. Quizás no sea tan resistente a este nivel, pero te va a ayudar en ciertos disparos, por ejemplo de armas como plasma o algún disparo de alguna escopeta o algo por ejemplo, te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, aquí seguíamos atacando, nos regresábamos a nuestro respawn con nuestros compañeros, veíamos este shell y lo atacábamos entre todos y lo terminábamos eliminando. Chéquense el apoyo que uno se puede dar para así poder eliminar al enemigo. Por ejemplo, los shell que tienen escudos físicos, aparte que tienen este overlock, que es el ataque de explosivo. Entonces traten de apoyarse. Aquí empezamos a fijar a otro enemigo que se encontrara en cierta forma lejos o que pudiéramos atacarlo. Por ejemplo, aquí nos íbamos a teletransportar, el hub se elevaba, pero empezábamos a eliminar a este Erebus para podernos llevar la kill. Si se dan cuenta, es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad activa, tenemos o evadimos en cierta forma los daños o cualquier tipo de efecto que nos quieran aplicar, ya sea supresión, ya sea Fraser, ya sea MP.
todos estos efectos con la habilidad los evadimos totalmente. Entonces tratamos de buscar a otro enemigo. Por aquí teníamos y nos topábamos contra un Fenrir. Si el Whiteout hubiera evitado que activara su habilidad, creo que lo podríamos haber eliminado, pero lamentablemente activaba la habilidad antes de que el Whiteout, perdón, activara este dron especial que evade o que erradica totalmente la habilidad del robot. Entonces no lo lográbamos. Por aquí seguíamos atacando, como les digo, tratando de buscar siempre, no es que uno huya, pero pues hay que evitar totalmente a los robots. Ya habían 3 robots enemigos aquí en nuestras balizas. La verdad, mis compañeros como que no estaban haciendo mucho. Por ahí yo tenía 3 y no sé ellos qué tantos robots tenían por allá, pero no podían controlar como tal nuestras 2 balizas que, como siempre, debemos de tener controlados. Quizás la tercera nos cueste un poco, pero que al final debemos de controlarlas. Por aquí todavía dábamos batallas contra este Fenrir, pero nos terminaban eliminando. Entonces por aquí fijábamos nuevamente al enemigo, veíamos que empezaban a atacar, tratábamos de esperar para eliminarlo. Por ahí veíamos que era un Seraph, si lo íbamos a terminar llevando y eliminando. Ya no tenía mucha durabilidad, entonces sí lo podíamos terminar. Estos robots que están siendo muy fuertes, es como un Aoyun 2.0, tienen mucha durabilidad, su habilidad se activa a cada rato. Por ahí la verdad esperemos igual Robots le pueda dar un nerf pronto, porque se está plagando todo lo que es War Robots. Sabemos que es de siempre lo mismo, entonces evitarlo. Ok, otra de las cosas o tips que les puedo dar, por ejemplo los Siren, que la verdad es funden todo esto de War Robots. Activen la habilidad, ¿para qué? Para que se quite lo que es el efecto de explosivo y así no les puedan generar daño. O por ejemplo, si algún Typhon o algún Erebus le quiere generar algún tipo de efecto, apliquen la habilidad rápidamente hacia al enemigo. Claro, si ya tiene, si está solo, si no se encuentra contra otros, entonces trata de aplicarlo para que así se te quite inmediatamente ese efecto y puedas dar batalla. Por aquí nos teletransportábamos nuevamente a alguien solo, en este caso era un Seraph que acababa de utilizar la habilidad, entonces lo íbamos a atacar full para podernos llevar la kill y así, pues bueno, terminar con un castroso más. Pero bueno, ya llevábamos 3 kills. Empezábamos a buscar nuevamente a nuestra víctima, empezar a buscar balizas también, que es importante. Es un robot que igual te puede ayudar a eso. Chequen cómo activo nuevamente la habilidad y automáticamente se quita como ese efecto de explosivo y así no nos genera ese daño que nos podría haber provocado el enemigo. Entonces lo empezamos a eliminar, empezamos a controlar nuevamente la baliza, que ya teníamos un Grand Push. Entonces empezamos a movernos rápidamente para así poder obtener, pues claro, la victoria y generar más kill. Nos llevamos un Good Light, quizás ya este robot ya estaba casi porque lo eliminaran. Por ahí teníamos a otro Revenant que estaba también con full sónicas. Entonces empezamos a buscar nuevamente a otro enemigo. Una de las cosas que quizás van a ver o van a sentir es de que por lo regular a veces te teletransportas y el enemigo se mueve rápidamente, entonces trata de no disparar tus armas al momento de que te teletransportas, porque si no vas a gastar munición. Mejor espera a que ya se estabilice como en cierta forma los FPS o el lag para que así puedas atacar. Pero bueno chicos, espero les sirva estos tips. Por ahí les voy a seguir trayendo más videos. Sigan en su canal El Profeta Game, dejen su like, dejen su comentario, los estaré leyendo y continuaremos con este proyecto el Revenant. Vamos a seguirlo subiendo para seguir trayendo videos y de que ya sea un tanque para poder así explotarlo en su máximo. Hasta pronto chicos, chao chao.